retomando un poco la presencialidad de las jornadas a campo aquí en San Luis, nos interesa mucho dar esta charla en un ámbito donde muchos productores vienen a ver la cuestión tecnológica, pero entendemos que es importante que vean lo que está pasando también en el mercado, dejando de lado la cuestión puramente económica, ¿no? Hay un cambio grande en las tendencias, en los hábitos de vida y de consumo de la gente. Las conductas alimentarias son muy distintas a la forma en que nosotros comíamos anteriormente, en donde estas conductas te llevan a que gente vaya dejando de lado la carne, se vaya perdiendo la cultura de la carne y vayan dejando de lado la carne, ya sea parcialmente o totalmente, ¿no? Y como yo mostraba acá en la presentación, cuando vos le preguntás a los argentinos, bueno, ¿qué harían con más plata en el bolsillo respecto al consumo de carne? Hay un 56% de gente que te dice, bueno, sí, yo compraría más carne, comería más carne, sea en cantidad o en frecuencia de compra, pero hay un 22% que te dice que no cambiaría su modo de comprar carne, y hay un 22% que te dice que sí, que disminuiría el consumo de carne. Con lo cual, lo que quiero llamar la atención es decir, ojo que no todo es precio, ojo que no todo es la discusión política del día a día, de la competencia entre el mercado interno y la exportación, de si hay plata o no para... Si la gente hoy tuviera más plata, en Argentina hay un 22% que dice que igualmente disminuiría el consumo de carne, eso es bien concreto. Con lo cual, más allá de los cambios en los hábitos, uno empieza a tener indicios de que empieza a ponerse en riesgo, digamos, un sector de la cadena de ganados y carnes, del mercado de la cadena de ganados y carnes, y que no es una moda. Esto, como lo manifesté, esto es una tendencia ya de carácter estructural, y que si vos seguís el comportamiento de los más chicos, si no se hace nada, es probable que esto se profundice todavía, ¿no es cierto? Como que esta tendencia que venimos midiendo y dimensionando, en el futuro tenga todavía números más grandes, ¿no es cierto? Así que un poco empezar a llamar la atención a los productores de, ojo que en el mercado esto también está pasando, ¿no? En la charla vos hablabas de 3 tipos de no consumidores o de bajo consumo de carne, de personas que no consumen o consumen poca cantidad de carne. Hablabas de veganos, de vegetarianos y de flexitarianos. Sí, flexitarianos para la audiencia son aquellos que tienen un sistema de alimentación flexible, en donde se permiten comer de todo, pero tienen intención de ir reduciendo el consumo de carnes. Tienen intención manifiesta. Y muchas veces esa intención, como les digo, no tiene que ver con la cuestión económica, es por pura decisión, en donde entran en juego razones éticas, morales, cuestionamientos ambientales, etc. El tema o su percepción del impacto de la carne en la salud, en fin, tienen distintos motivos, ¿no es cierto? Y después te vas a un segmento, hoy ese segmento de flexitarianos en Argentina es de un 25%, es un cuarto de la población. Después tenés un 68% que es carnívora tradicional, tienen una dieta omnívora, comen de todo y se podrían considerar como los carnívoros tradicionales. Y después tenés un 7% entre vegetarianos y veganos, ¿no es cierto? Que eso directamente es un segmento que no comen carne. Ahora, pensándolo en términos de marketing, y esto también lo quiero resaltar porque es una definición estratégica, ¿no? La pregunta es, ¿tiene sentido invertir recursos, tiempo, esfuerzos en tratar de convencer a un vegano o a un vegetariano que vuelva a comer carne? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque filosóficamente adoptan una postura ya como un estilo de vida, no como una moda, como muchos piensan, en donde es difícil que una persona que adoptó un estilo de vida vuelva a marcha atrás. Sí hay alguna chance de que con marketing, de manera inteligente y de manera muy, ¿cómo decirlo?, muy cautelosa o prudente, uno puede convencer a algunos de los flexitarianos, esos que están dejando de consumir carne, de que no lo hagan completamente, que sigan consumiendo carne, que tiene muchísimos beneficios en lo nutricional, por el aporte de proteínas, de vitaminas, de minerales. En fin, hay innumerables papers y evidencia científica de que no conviene borrarla de un plumazo, hablando mal y pronto, de un plato. Y la misma manera con otros cuestionamientos, ¿no? Cuando muchas veces se le acusa a la ganadería de que
de que emite gases de efecto invernadero. Yo te digo del otro lado, sí, está bien, emite algunos gases, pero del otro lado también tiene un potencial de captura de carbono del suelo que hoy no lo estamos poniendo en la ecuación. Pongámoslo en la ecuación y vamos a ver que nuestra ganadería, la ganadería argentina, con un sistema de producción basado en sistemas pastoriles y con enormes extensiones de tierra, tenés un potencial de captura de carbono enorme. Entonces, hay que hacer saber también la otra verdad. Bienestar animal. Muchos hablan de la culpa o del maltrato animal por desconocimiento, desinformación, o porque escucharon a algún influencer también que no tenía el dato y simplemente manifestó su opinión de algún tema sin respaldo y evidencia científica. Y del otro lado tenés a instituciones como el INTA, como el CONICET, en donde sí se está trabajando en desarrollo de protocolos de bienestar animal. Entonces, bueno, me parece que hay que estar en las conversaciones, hay que defender ante los cuestionamientos que tenga la carne y por otro lado hay que construir valor, hay que ponerla en valor, como hoy trabajan muchas empresas agroalimentarias, hay que meterse en el componente de experiencias de la gente, en el componente emocional. Y ahí el marketing de carnes tiene mucho para decir, ¿no? Y con respecto a las nuevas generaciones, ¿qué conductas tienen? ¿Y cómo se hace para llegar a ellos que tengan el hábito de la carne? Porque sin duda son también conductas de las nuevas generaciones normalmente. Estos cuestionamientos vienen generalmente de parte de las nuevas generaciones, ¿sí? Como te decía, un centennial o un millennial por ahí le cree más a un influencer que a un profesional de la salud. Y el impacto desde el punto de vista del deterioro de la imagen de la carne, por ahí viene de parte de una buena parte de esa historia, ¿no? Es decir, se vio un documental o se vio un posteo negativo sobre la carne en redes sociales, o se vio un documental en Netflix en donde se muestran imágenes muy sensacionalistas y se habla mal de la carne. Bueno, los chicos compran esto y en realidad no saben que cuando vos vas a plantear toda la visión integral de una cadena, muchas veces esas situaciones son puntuales y no representan a todo un sector. Entonces, me parece que ahí hay mucho para informar y educar a los jóvenes. Y parte del trabajo va a ser también hacerlo desde los inicios de escuelas primarias, ¿no? Porque cuando empiezan a comprar ciertas digamos, visiones o ideologías desde muy chicos, después es muy difícil cambiarlas. Entonces creo que también hay que trabajar ahí con las escuelas en estos tres aspectos, ¿no? Bienestar animal, la cuestión de salud y componente nutricional y la cuestión ambiental. ¿Cuál es la realidad y el futuro ante la diversificación de consumo de carne? O sea, entre los que consumimos carne, sabemos que ahí se han generado otras opciones por cuestiones de mercado, técnica, lo que sea. ¿Cómo está hoy la situación y cuál es la proyección hacia el futuro? Mirá, hay obviamente, en términos de consumo de carnes específicamente, hay una diversificación de la canasta cárnica porque, bueno, el abaratamiento de pollo y cerdo ha llevado que el peso de la carne vacuna en esa canasta disminuya, ¿no es cierto? Pero eso también, cuando uno lo analiza desde las conductas alimentarias, esa mayor diversificación también vos la ves, por ejemplo, en el segmento de los flexitarianos. Entonces, me parece que esto que yo decía de educar y de concientizar va en línea con esto mismo. El argentino tiene el mayor porcentaje de la población hoy en día te sigue comiendo de manera equilibrada productos de origen animal y vegetal. Un 41% te come de manera equilibrada. Ahora, después vos tenés un 31% de la población que te come más productos de origen vegetal que animal. Tenés un 25% que te come al revés, más de animal que vegetal. Y tenés un 3% que te come solo productos vegetales. El concepto de dieta equilibrada y balanceada hay que seguir machacándolo. No solo porque le interesa la carne como negocio, sino porque desde el punto de vista desde el punto de vista de salud de la población es lo que debemos impulsar para seguir teniendo esos estándares, ¿no? No podemos prescindir de los productos cárnicos en nuestras dietas. Hay un planteo que queda en el aire cuando uno habla de vegetarianismo y sobre todo de veganismo. El vegano suele ser bastante radical
y no solamente se queda con la idea de que él no come, sino que además lucha y batalla para que los demás no coman. Ese es un punto donde ahí sí, por ahí hay que presentar batalla, digamos, ¿no? Sí, pero el presentar batalla no es entrar en debate, ni en conflictos, ni en polémicas. Presentar batalla pasa por construir sobre la verdad que tiene la cadena de la carne. O sea, cuando vos decís, hay muchos cuestionamientos, y te están diciendo, Greta Thunberg te está acusando de que sos el principal eje contaminador del planeta. En realidad, cuando vos vas a los números, decís, mirá, si a vos acá considerás el carbono que está capturando el suelo de San Luis, por mencionar la provincia en la que estamos, es mucho más importante que las emisiones de carbono que están haciendo las vacas que están en San Luis. Entonces, me parece que ahí hay que ir también con la verdad del sector, pero no para pelear, porque no vas a cambiar, digamos, su forma de pensar. Sí, si vos pones evidencia científica sobre la mesa, capaz que vas a lograr que los indecisos, los flexitarianos, aquellos que son menos radicales o menos fundamentalistas, y que deberían tener una actitud más tolerante y más abierta, entiendan que bueno, sí, que no es razonable tampoco dejar de comer carne vacuna. Me parece que ese es el camino ante este activismo, ya sea vegano, ambientalista, antiespecista, que hoy vemos y que es muy común en las redes sociales, ¿no?